mencionaba recientemente Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y de la oposición a nivel nacional en España. 1984, una novela fantástica de George Orwell, a la que hizo referencia, por cierto, de forma equivocada, porque habló de que ese libro se había publicado en 1984, cuando en realidad vio la luz en 1949. De hecho, George Orwell llevaba muerto 3 décadas aproximadamente, un poquito más, en ese 1984 del que hablaba Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que Núñez Feijóo en esa intervención hablaba de la posverdad, atacando una vez más al gobierno, no sé si de dictatorial, de mentiroso, bueno, lo típico. Y sí, la posverdad existe, ya lo hablé yo. Curiosamente fue el mismo día en el que Alberto Núñez Feijóo cometió ese error de cálculo con la fecha de publicación de 1984. Sí, vivimos una época en la que la mentira tiene más peso, más valor que la verdad. Lo que yo llamé en su momento burocracia en este mismo espacio. Pero quería empezar con Alberto Núñez Feijóo y con esa referencia a 1984, porque quien no lo haya leído debería de hacerlo. Es una maravillosa distopía, es decir, transcurre en un tiempo futuro y real, al igual que el mundo en el que se desarrolla, donde se ataca a la dictadura. Principalmente lo hacía Orwell contra la Unión Soviética, aunque también pues a cualquier otro tipo de dictadura. Él conoció la dictadura nazi, conoció la dictadura fascista en Italia, conoció el franquismo en España. De hecho, estuvo en la Guerra Civil Española, ese tema tabú hoy en día todavía en nuestro país. Y digo que quería empezar con Núñez Feijóo y con su referencia a 1984 porque no hace falta que tengamos tiranía ninguna cuando vivimos tiranizados por una clase política, al menos en España, que ya sabéis que suelo tirar más por España porque es donde vivimos, es lo que mejor conocemos, es de lo que mejor podemos opinar. A mí me gusta opinar de lo que sé o de lo que intento saber, pues esa clase política que decía, se ha olvidado un poco de su función, de su verdadera función, que es estar atenta a la ciudadanía, que al fin y al cabo son sus jefes, ¿no? Los jefes somos nosotros y nosotras, los jefes de los líderes políticos. Se han olvidado de eso y han decidido entrar en un juego de batallas dialécticas, en muchas ocasiones con palabras muy gruesas. No entiendo lo de hablar de un gobierno dictatorial, de un gobierno ilegítimo. Oiga, si a usted no le han elegido, tendrá otra oportunidad en las siguientes elecciones. Por cierto, ya está bien de vivir en campaña electoral continua. España vive en campaña electoral. No queremos una campaña electoral permanente. Queremos que ustedes, dirigentes políticos, de ayuntamiento, de comunidades autónomas, del gobierno, sobre todo, se preocupen, bueno, del gobierno, de Congreso de los Diputados y Senado, ¿no? Del Parlamento, se preocupen de tratar de aliviar una situación tan complicada como la que está viviendo hoy en día la sociedad española, como todo el mundo. Pero si no fuera esta la situación, que se preocupen simplemente de tratar de mejorar el día a día, la vida de las personas que le votan a ustedes o a los otros, pero que votan y que son quienes deciden cómo se tiene que conformar el Congreso de los Diputados y el Senado, que deciden quiénes tienen que representarles. Y ustedes, últimamente, solo representan a sus aplaudidores. Digo aplaudidores porque últimamente la política se ha convertido también en un gran partido de fútbol, donde todo se sigue desde el plano hooligan. Da igual
si lo que se nos está diciendo es verdad o mentira, da igual si se falta el respeto o no, da igual si ese tema nos interesa o no, da igual si estamos padeciendo determinadas circunstancias, pero como es el líder de nuestro partido, aplaudimos, vitoreamos y defendemos y justificamos cualquier cosa, incluso el insulto. Y en eso están nuestros líderes políticos, los de todos los partidos, cuidado. Ya es hora de que se recupere ese sentido de Estado, sobre todo porque en esa distopía en la que hemos convertido nuestra realidad actual, se alimenta al populismo que se concentró muchísimo en las figuras, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, hasta el punto de que, fíjense, en Estados Unidos Donald Trump casi promovió lo que podría denominarse un golpe de Estado, ¿no? Con ese asalto al Capitolio, o en Brasil, donde ha ganado Lula da Silva, pues ha habido personas que han pedido que salgan los tanques a la calle para evitar que llegue al poder el comunismo. Estamos con términos de hace 4, 5, 6 décadas o más. Ya está bien. Por favor, fijen sus miras, su atención en tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, insisto, en hacer ese servicio público que ha sido y debería seguir siendo la política, porque la política no es una profesión, que ese es otro problema, al menos, insisto, en España, donde la mayoría de nuestros líderes pues dedican su vida, profesionalmente hablando, a la política, como el que se dedica al periodismo, como el que es profesional de la medicina. No, miren ustedes, la política no es una profesión, la política es un servicio público. Insisto, ustedes lo han olvidado. El ejemplo lo tenemos en el desastroso estado del Poder Judicial de España. 4 años sin renovar ese Poder Judicial. 4 años pasándose la Constitución por el forro. Así de claro, por el forro. Ustedes que insisten en la Constitución y que no se cumple muchas veces, no se llenen la boca con la Constitución, cuando el derecho a la vivienda no se cumple, cuando el derecho al trabajo no se cumple, cuando hay tantos derechos fundamentales que no se alcanzan por todas las personas. Tienen que luchar porque eso cambie. Es vergonzoso que la política partidista provoque que en situaciones como la actual de la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia con Ucrania, esa invasión que ha llevado al mundo a una crisis brutal, pues no se voten determinadas medidas sociales que se supone van a beneficiar a la sociedad, simplemente por eso, por lo que venía diciendo esa política partidista. Recuperen el sentido de Estado, por favor. Recuperen el sentido de Estado, porque lo necesitamos y porque lo contrario es navegar hacia un territorio inhóspito. No sabemos cómo puede acabar una confrontación dialéctica que lo que hace es encender los ánimos de la gente. Sentido de Estado. Buenas noches. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.